Aleluya. Nos vamos a ir a Lucas 10, 23. Libro de Lucas, capítulo 10, versículo 23. Lucas, capítulo 10, versículo 23. Este hombre que escribió este evangelio, empieza él a acumular esos escritos, esas tradiciones orales acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos dicen que este es el varón del cual tuvo la visión el apóstol Pablo cuando vio en visión a un hombre de Macedonia decirle: ven y ayúdanos. Entonces muchos concluyen que es Lucas, el cual miró en visión el apóstol Pablo. Imagínense que el apóstol Pablo no hubiera hecho caso lo que es a la voz del Espíritu, no hubiéramos tenido este evangelio, hermanos. Un evangelio que es, hermanos, los historiadores habla con mucha exactitud sobre los acontecimientos que pudieron pasar en esos tiempos. Y recopila muchos dichos de nuestro Señor. Dice Lucas 10, 23. El tema, amados hermanos, es acerca de los días del Hijo del Hombre, de la misma serie Días Escatos o Últimos Días, en los cuales vamos a tratar, hermanos, de tocar el tema haciendo una diferencia entre realmente los días antes de Jesús y los días después de Cristo. Dice Lucas 10, 23. Dándose vuelta hacia sus seguidores, les dijo en privado: afortunados los ojos que ven lo que ustedes ven, es decir, al Señor, esos días. Porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Ellos quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Vamos a orar. Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu mensaje que fue predicado, Señor, desde los cielos. Esas buenas nuevas, Señor, que por tu misericordia hemos oído, Señor, nosotros los pecadores, por el cual, Señor, por tu gran misericordia has tenido, Señor, que nosotros podamos creer en Cristo Jesús, Señor nuestro, para poder tener esa salvación tan grande, Señor, que no puede ser comprada ni adquirida por oro, ni por plata, ni por ninguna obra preciosa, Señor, de esta tierra, sino únicamente por la fe, Señor, en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Te pedimos también, Señor, que nos ayudes en esa fe, que cada día pueda crecer, Señor, en el conocimiento de la verdad, que pueda ser, Señor, una fe fuerte, madura, Señor, una fe en la cual pueda ser edificada, Señor, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Una fe, Señor, que no se mueva, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Así que, hermanos, acerca de estos días de los cuales habla la Escritura, que serían tiempos difíciles, y de los cuales hemos estado hablando, que, pues, acerca de los días, cuando se toca, son días proféticos. Y la Escritura habla acerca de que, en el pasaje que hemos leído, que muchos desearían ver esos días, esos tiempos, de los cuales nuestro Señor dijo que muchos profetas y reyes deseaban ver y no pudieron ver, no pudieron escuchar lo que ellos estaban escuchando, es decir, las palabras de salvación por la gracia. Miramos nosotros, hermanos, de reyes como David. David escribió el Salmos, hermano, 22, donde se habla acerca de la crucifixión de Cristo. Y habla, dice: perros me han rodeado. Y según estas palabras, hermanos, y las palabras del apóstol Pedro en 1:10, cuando habla, dice que escribieron ellos y trataron de escudriñar
¿cuándo serían estas cosas? Pero el Espíritu les hablaba y decían que no era para ellos. Así que ellos estaban empezando a ver unos días que era el comienzo de algo, hermanos. Y hemos mirado nosotros que para poder entender acerca de los días, que es un conjunto, ¿verdad? En un mismo día está lo que es la mañana, en un mismo está la tarde, en un mismo día la noche, pero es el mismo día. Eso es lo que nosotros podemos ver acerca de esos días, hermanos. Así que el domingo estábamos hablando acerca, hermanos, de algo que nos aportaba nuestro hermano Juan, y cuando tengan ustedes algo que nos aporten al tema, hermano, abonen más, hermanos, lo que es el tema. Estábamos tocando nosotros de que cuando el Señor fue a Samaria y los discípulos no pudieron ver que lo recibirían como un rey, ellos, hermanos, se enojaron mucho, como Elías. Y como Elías desearon que esa gente fuera exterminada, hermano. No escucharon el mensaje, no reciben a Cristo como Señor y Salvador. Le vamos a decir al Señor que baje fuego del cielo y que los extermine a todos. No son dignos. Y el Señor les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, no saben en qué días andan, pues. Y ojo con esto, ¿verdad? Hermanos, muchos quieren vivir el Evangelio y llevar el Evangelio conforme al Antiguo Testamento. Y llevan en maldición a la gente, la condenan a la gente, diciéndole: esta es tu última oportunidad, nunca más vas a volver a escuchar el mensaje del Evangelio. Ya el hacha ya está puesta y ya te cortó el Señor. Recitando las mismas palabras de Juan el Bautista. Entonces nuestro hermano nos compartía esa manera de que ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Y la cosa es que ellos tomaron esos días de Juan el Bautista y se impregnaron de esos días. Es decir, el carácter de Juan. El carácter de Juan era un hombre, hermanos, como un hacha. Y entonces el carácter de nuestro Señor Jesucristo no es así. Entonces el Señor, al referirse de Juan el Bautista, les dice: vino Juan el Bautista, hombre que era de desierto, hombre que comía langosta, vestido, hermanos, de una forma de pieles, hermanos, que lo tenían como loco. Mas sin embargo he venido yo, dice, y me tachan de comelón y bebedor. Todo lo contrario, los días de Elías con los días de Juan, hermanos, los días de Cristo. Entonces, permítanme, hermanos, que no les puse aquí. Días muy, muy diferentes, hermanos. Voy a poner la pantalla que no la tengo. Días muy diferentes, y nosotros tenemos que llegar a entender, como dijo el apóstol Pablo: quiero que sepan, conozcan, disciernan. Y este tema, hermanos, algo como un discipulado o algo de doctrina, porque para mí fue trágico realmente poder ver venir al Evangelio y no podía creer muchas cosas que estaban pasando dentro del Evangelio. Dios levanta y capacita y da maestros conforme lo que es al Espíritu. Nunca pedí, hermanos, esta hambre por lo que es la palabra. Lo digo con mucho temor. Pero cuando estaba, y esto ahora lo voy a contar públicamente, un testimonio, porque siempre lo he dicho así en partes, pero en la calle de mi colonia había un profeta de esos de que tipo Elías, Juan el Bautista. Allí andaban en la calle con su Biblia aquí, hermano. Un profeta que decía: yo dependo del Señor, me alimento del Señor, Dios sabe mis necesidades. No trabajaba, hermano. Y entonces me mira a mí, hermanos, empieza, y estamos una botella de alcohol allí, y ya me liberó el Señor, hermano. Entonces allá estábamos varios ya no están, ya se fueron sin Cristo, hermano. Y él me queda viendo y me dice: tú vas a llevar el mensaje a las naciones, me dice. Yo agarré la botellita, hermano, y seguí bebiendo, hermano.
Yo no le puse atención a esa persona. Estás loco, decía yo. Estás loco. Y empieza a predicar el evangelio, pero con fuego, hermano. De repente pasó menos de un mes. Yo decía yo, este está loco, yo ni quiero, ni deseo, ni nada. Pero menos de un mes la palabra profética de aquel hombre se cumple. Y estoy empezando a predicar el evangelio en las calles. Resulta que llego a un lugar, a una congregación, le dije, yo voy a congregarme aquí. Y empiezo a estudiar las escrituras. Al estudiar las escrituras me di cuenta que soy parte de un cuerpo. Me di cuenta que necesito estar con otros hermanos reunidos compartiendo la misma fe. Aún el universo nos enseña, hermano, que no hay átomos separados. Todos cumplen una función y un propósito en Dios. Amén. Y entonces vengo y me encuentro a este profeta de la calle. Y le digo, hermano, le digo yo, ¿y qué está haciendo aquí? No, profetizando. Y dígame el lugar donde se congrega. Le digo, mire qué gloria. Estamos compartiendo juntos. Dios le habló, dio la palabra. Mire qué tremendo. Aquella palabra profética, hermano, que muchas veces ni el mismo profeta a veces cree, solo la suelta, hermano. Y ahora me ve a mí, le decían el marihuano en la colonia, ahí predicando el mensaje. Y nos gozamos, hermano, de aquel cumplimiento del Señor. Y le digo, ¿y usted dónde se congrega? Ah, no, yo no me congrego, me dice. ¿Cómo? Le digo yo, ¿no se congrega? No, me dice. No, mire, hermano, y le empiezo a recitar las escrituras. Nosotros somos un cuerpo, hermano, no puede estar afuera. Usted tiene un don, usted edifica la iglesia. Ah, verdad. Entonces empezó él a entender un poco. Le dije yo, es necesario que usted tenga un pastor, hermano, y haga un discipulado. ¿Por qué la necesidad de hacerse un discipulado? Porque mire, hermano, aquellos discípulos de Juan el Bautista no habían soltado el discipulado, hermano, discípulos de Cristo no habían soltado el discipulado de Juan el Bautista. Ellos creían que todavía iba el Señor a actuar como Juan el Bautista o como Elías. Entonces hay una necesidad dentro del cuerpo de Cristo, reconocer los tiempos, reconocer los días, hermanos, del Antiguo Testamento, los días de Elías, los días de esos profetas, y reconocer los días de Cristo. Por eso es necesario, hermano, cuando me topé con este hermano, profeta, hermano, porque vi que mucha profecía se cumplía, era un profeta desordenado como en esos días de Elías. Hermano, la Escritura dice que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y eso lo dice la Escritura. Y lo habló un profeta. Un profeta es alguien que habla inspiradamente por parte de Dios. Y el apóstol Pablo también hizo la función de profeta al escribir las revelaciones que Dios le había dado, hermanos. Así que para que entendamos, hermanos, que hay una diferencia entre los días del Antiguo Testamento y los días del Nuevo Testamento. Esos días del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento los partió Cristo. Hasta el son de ahora se habla acerca de antes de Cristo. Amén. Y después de Cristo. Amén. Dice Lucas 17:22, unos bloques después, que estos días, dice, entonces Jesús le dijo a sus seguidores, vendrá un tiempo en que ustedes querrán ver uno de esos días del Hijo del Hombre, pero no podrán. Así que una de las partes que miramos aquí es, ustedes van a querer ver uno de los días. Así que son varios días en los cuales, hermanos, actúa esa revelación de Cristo. Uno de esos días, hermanos, para que ustedes puedan entender, son los días de gracia. Ese tiempo, porque un día significa un tiempo. Entonces hay unos días de gracia. Los días del Hijo son unos días de gracia, pero también van a haber días de bodas, hermano. Van a haber también días donde el bimá, el juicio de Cristo, va a venir sobre todos los creyentes. Va a haber un día de juicio, hermano, para todos los creyentes. Eso está dentro de los días del Señor, de Cristo. También va a haber un día donde va a reinar Cristo. Entonces, son un conjunto de días, hermano,
para que nosotros no podamos confundirnos en esos días, hermanos. Hablando acerca de esos días, dice 1 Pedro 1:10, lo leímos nosotros en un discipulado que tuvimos, ¿verdad? Dice 1 Pedro 1:10, los profetas, hablando de los profetas del Antiguo Testamento, estudiaron los detalles de esta salvación tratando de entenderlo, y hablaron sobre el generoso amor que Dios les ha dado a ustedes, es decir, a nosotros. Los profetas intentaban saber cuándo llegarían los sufrimientos de Cristo, es decir, del Mesías, del ungido, de aquel que aparecería como libertador de su pueblo, y cómo sería el mundo cuando Él llegara. Intentaban ellos escudriñar esas cosas. Pero mire lo que les decía el Espíritu de Cristo estaba en ellos y les hablaba de lo que Cristo tendría que sufrir y de la gloria que recibiría después. Ahora, dentro de este comentario están varios días. Primero, el día de su llegada, el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo como un Mesías que iba a sufrir. Después, hermano, el tiempo que va a ser llevado en la cruz. Y también el día de la gloria que recibiría después de esos días. Así que son varios días. En otra versión dice, querían descubrir a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando de antemano les hizo saber lo que Cristo sufriría y la gloria que vendría después de estos sufrimientos. Dice el versículo 1:12, Dios les hizo entender lo que decían no era para ellos mismos, sino para los que estaban sirviendo, sino a los que estaban sirviendo a ustedes, dice. Lo que los profetas decían es la misma buena noticia de salvación que fue anunciada por quienes llevaron el mensaje a ustedes, dice. Ellos hablaron por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Ese es el mensaje, dice, que hasta los ángeles quisieran conocer. Hablando acerca de estos días, hermanos, para que también miremos nosotros que también hay días del Espíritu. Y nosotros estamos viviendo en los días del Espíritu. Es como un traslape, hermanos. En esos días del Espíritu, hermano, el Señor maneja sus propios profetas también, hermano. Para que nosotros no nos confundamos. Miren, profetas del Antiguo Testamento, profetas de Cristo y profetas del Espíritu. Cada uno tiene su propia función, y si nosotros no sabemos cuál es la función de una, vamos a pensar que la misma autoridad ahorita de los que están, la tienen los del Antiguo Testamento. No, cada uno tiene una función distinta y lo vamos a ir conociendo. Ahora, acerca de ese tiempo de gracia, de ese comienzo, de ese día que nuestro Señor apareció aquí en la tierra, es como el amanecer, hermanos. De repente, para una persona incrédula es como un borracho que tomó demasiado y se durmió. Al día siguiente no recuerda y mira que ya es de mañana. Para nosotros que estábamos muertos en Cristo, hermano, estamos en tinieblas. Y aquellos que la gloria de Dios los alumbró, esa gloria los despertó, ese amanecer, empezaron a ver que era de día. Ahora, dice Isaías 61:1, y aquí vamos lo que es entrando lo que es al tema. Para que no se pierdan, estamos viendo las diferencias entre los días, hermanos, del Antiguo Testamento y los días de Cristo. Para que sepamos que nuestro carácter debe ser como el de Cristo. Isaías 61:1. Este, hermano, fue el texto que nuestro Señor Jesucristo tomó entrando en la sinagoga. Un texto del Antiguo Testamento. Lo que sorprende de este texto es que este texto habla de muchos acontecimientos que pasarán en distintos días. Resulta que la forma de interpretación antigua era de corrido y no había alguien que interpretara los textos correctamente. Cuando agarra el texto Cristo, lo interpreta correctamente. Y de paso dice al final
esto se cumplió el día de hoy. Y lo que vamos a leer a continuación, hay algo que él no lo lee, porque eso es parte de otro día. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ungió, dice, y envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar a los cautivos, dice, libertad, y a los presos apertura de cárcel. Mire lo que los días del Hijo del Hombre debe de hacer. Debe ser enviado a predicar las buenas nuevas, llevar el mensaje y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Ese es el mensaje de los días del Hijo del Hombre. Dice, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahora, yo les pongo Isaías 61:2. Y dice de corrido, y día de venganza del Dios nuestro, consolador de todos los enlutados. Ahora, vayan ustedes a Lucas 4:17. Quiero que lo lean con sus propios ojos. Que el Señor no leyó que había venido un día de venganza, porque ese no era el tiempo todavía. Esto lo digo, hermanos, porque me he topado con muchos hermanos que de repente llegan y le dicen, ay, vieras que aquella persona me insultó, aquella persona me golpeó, yo no le hice nada, voy a traer el juicio de Dios, voy a hacer que se queme esa casa. Y no saben qué días, los días en los que estamos viviendo va a ser para que aquel que está preso y que su cautivamente llena de ira, decirle, Dios te ha hecho libre, Dios te ha hecho libre. Ese corazón que está enfermo de tanta ira, Dios te puede dar sanidad, porque eso fue lo que Cristo vino a hacer con nosotros. Los mismitos, nosotros no queríamos nada con el Hijo del Hombre, mas sin embargo Dios tuvo misericordia con nosotros y nos abrazó a pesar de tanta ira que teníamos. Así lo mismo nosotros debemos de hacer. Ahora, en Lucas 4:17, miren, dice, y le fue dado el libro del profeta Isaías. Es decir, lo mismo que estábamos leyendo de Isaías. Y abriendo el libro halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, dice, para predicar el año agradable. Hermano, un año tiene muchos días, ¿verdad? Es un año nada más, hermano. Si fuera un año literalmente, entonces después de que Cristo vino, no hubiera pasado 3 años más de ministerio y se hubieran acabado. Entonces cuando se habla de esto, habla entonces ya no de un día, de un tiempo grande. Lo que quiere darle a entender al lector es que es un tiempo grande de misericordia que viene. Es un tiempo grande de bondad. Entonces dice, he venido para predicar de parte de Dios, he venido a ser vocero para decirles que este es un tiempo agradable al Señor. Y dice que enrollando el libro, dice, lo dio al ministro y se sentó. Y a los ojos en la sinagoga que estaban fijos comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Hermanos, les había comentado yo en el discipulado que me había dicho una persona, ¿y cómo voy a saber que eso es verdad? Que hoy se ha cumplido esas cosas. Entonces le digo yo, este es el único hombre que ha dicho que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. No hay otro hombre. Siempre dicen, esta es una de las verdades. Y cuando nosotros miramos la vida de Cristo, aquel que le han hecho mal, hermano, responde con mal.
aquel hermano que sufre violencia responde con violencia, porque esa es la naturaleza del ser humano. Ahora, la naturaleza del Hijo del Hombre es pura bondad. Amén. Es pureza. Amén. Estos hombres que anduvieron cerca de él se dieron cuenta que pertenecía a otra naturaleza. Por eso se le llama el primogénito. El primogénito. Así que al leer esas escrituras, hermano, allí comenzaron y fue el comienzo de los días de gracia. Un parteaguas. Un parteaguas, hermano, para todos aquellos. Dice Mateo 4:16, vamos a leer un poco de escrituras, hermanos. Necesario es. Sí. Para que sepan, a veces yo doy textos, hermanos, sin buscarlos. Pero al ver la necesidad de sentar esta doctrina, hermanos, me veo obligado a poner estos textos. Mateo 4:16 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, es decir, un amanecer, y los asentados en región de sombra de muerte, una luz les amaneció. Entonces dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decirles: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los días de los profetas del Antiguo Testamento eran para hablarles de Cristo. Era para enseñarles las características que el Cristo de gloria que había de venir tendría. Enmudecido como una oveja llevado al matadero. ¿Qué características, hermano? Así que cuando iban a empezar a escupirlo, iban a enmudecer, iba a callar. Empezaban a arrancarle las barbas y a decirle: profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? Callado, hermano. Cuando la gente empieza a hablar de nosotros a las espaldas, ¿qué hacemos nosotros, hermano? ¿Qué reacción tenemos como la del Hijo del Hombre? Callar y orar por ellos, hermanos. Amén. Así que, hermanos, con la aparición del Hijo del Hombre se terminan los días como los de los antiguos profetas. Los antiguos profetas que profetizaron que el Salvador había de venir. Esos días de Juan el Bautista terminarían, hermanos. Dice, quiero que leamos Primera de Timoteo 2:3, antes de darles otro texto. Primera de Timoteo 2:3. Los profetas, hermanos, del antiguo pacto eran profetas que servían como intermediarios. Una persona necesitaba comunicarse con el Señor, venía y le decía: ve allá al profeta. Nosotros miramos a aquel que deseaba sanidad y fue a buscar al profeta, hermanos, Eliseo, y fue sano. Entonces, así eran como intermediarios. Miramos al profeta a Samuel, cómo se vio intermediario con Saúl, con David, para ungirlos. Pero ahora nosotros no tenemos a profetas de intermediarios, hermano. No hay intermediarios. Y hay unos que todavía se adjudican diciendo que son intermediarios entre Dios y los hombres. Miramos un grave error doctrinal en ese. No tenemos más intermediarios, ni reyes ni profetas. Entonces dice a Primera de Timoteo 2:3, dice: esto es bueno, dice, y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y el hombre. Dice, y es el hombre Cristo Jesús. Yo no sé cómo dice su versión. Amén. Solo hay uno. Dios hombre. Y es Jesucristo. Amén. Entre Dios no hay, hermano, ¿usted cree que Dios me escucha? O si le mando unos 20 pesos al profeta, ¿me escuchará más? No, hermano. Más bien, lo que está haciendo es comprando el don de Dios con dinero. Y se va a alejar del Señor.
El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, porque el sacrificio de Él le agradó a Dios. Y es gloria a Dios. Me dijo un joven, hermanos, yo siempre lo cuento, pero si lo digo me da tristeza, porque han desechado las escrituras. Y me dice, yo estoy pasando una necesidad. Yo creo que Dios escucha más a aquel profeta, dice. Y bueno, de repente me dice, es que, hermano, le digo, y cuando me contó, hermano, le dije yo, estás cometiendo un error, le dije. Esa persona te puede pedir dinero, le dije yo. Y me dijo, no, creo que habían pasado 2 días o 3 días cuando, no él, porque ya era demasiado grande, tenía un call center, hermano. Una persona se puso en comunicación con él, y le dijo, ¿se cumplió la palabra? Y él le dijo, sí, se cumplió, le dijo. Bueno, mándanos $50. Y, hermano, el don de Dios no se compra con dinero. No tenemos intermediarios. Usted se puede acercar confiadamente al trono de la gracia y misericordia. Esa era una función profética allá antes, donde Saúl tuvo que rogar a Samuel para decirle, ofrece sacrificio conmigo, no te vayas. Y era una señal de que el profeta, si no ofrecía sacrificio con él, estaba desechado. Y se desechó. Pero ahora, mire, a pesar de nuestra rebeldía, hermano, a pesar de que no queremos ir a la iglesia y nos dormimos, hermano, ahí está el Señor ofreciendo sacrificio continuamente, hermano, por nosotros y rogando por nosotros continuamente. Amén. Y ahí es donde nosotros debemos de aprender misericordia, hermano, porque si Él lo hace y es santo y puro, ¿por qué no hacerlo nosotros? Entonces, mirándolo a Él, nosotros conocemos una gracia, una longanimidad, una paciencia. Entonces, vamos nosotros, hermano, a hacer lo que Él hace, a grabar ese carácter de Él en nosotros. Ahora, ellos, hermanos, predicaban y enseñaban juicio siempre. Los profetas predicaban juicio siempre. Fue sorprendida en adulterio, apedreadas, hermano. Pero juicio cuando le convenía, hermano, porque el marido no lo llevaron. Entonces, era un juicio constante. Les enseñaba yo a los hermanos que si un hijo se portaba mal y la madre decía o el padre se portó mal, a los ancianos de enfrente ahí, apedreadas. Y como no era el hijo de él, que es sencillo, ¿verdad? Apedreadas, al niño ahí desobediente, apedreadas. Hoy no, Dios nos tiene una gran misericordia a nosotros. Mire, dice la escritura en 1 Pedro 3:18 acerca de ese juicio, hermano, y condenación que tenían ellos y lo contrario que hace Cristo. 1 Pedro 3:18 dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores, dice, para llevarlos a salvos con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. El Señor expuso su vida confrontando los pecados de todos por esa mujer que estaba allí, hermano. Y todos supieron, hermanos, la gracia y la verdad que estaba frente a ellos, porque a él les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién era el único que estaba libre de pecado ahí? ¿Y por qué no la tiró? Porque estaba lleno de gracia, hermano, y de misericordia. Y nosotros nos disponemos siempre, hermanos, a levantar la mano antes siempre. Entonces, miramos en Cristo, hermanos, misericordia. Esos días de gracia que no los entendieron ellos. Y muchos al son de hoy tampoco los entienden. Predican otro evangelio. Viven la cruz de diferente manera. Esos profetas o esos reyes también eran de una forma política. Pero es que había una nación con reino, con leyes. Y los profetas de ahora no se pueden comparar con esos.
Estos profetas del Antiguo Testamento hacían la función de predicarles a los reyes y mandarles el mensaje de Dios para ellos. Y a los gentiles los destituían. No tenían ninguna relación con ellos, hermanos. Ahora hay unos profetas que lastimosamente solamente van a profetizarle a los presidentes, porque es más grande, hermano, la ofrenda para ellos. Y se sienten exclusivos nada más de un gobierno. Allá en mi país, hermano, pasó. Dios lo utilizó para una profecía que iba a haber un terremoto. Y de repente a los años se le vio con un cheque así, hermano. No pequeñito. Como era publicidad, hermano, para el gobierno. Un cheque grande, hermano, sí. Pero ya se le había ido el temor a Dios, hermano, para presentarse ahí frente, hermano. Un Balaam vendiendo el don de Dios, hermano. Y nosotros no somos como ellos, hermano. No tenemos por qué tomar esa actitud del Antiguo Testamento. Ahora también esos tipos de profetas, solamente ellos tenían el Espíritu. Solamente los reyes venían y llegaba el Espíritu y se iba para cumplir una función también. Ahora, ¿usted cree que el Espíritu Santo llega en usted y se va y se vuelve a ir? Seguro. El Espíritu Santo ahí está. Amén. Eso fue posible gracias a la cruz. Amén. Eso fue posible gracias a que el que habita en usted, hermanos, es Cristo. Amén. Y toda la gloria y todo el poder que habitó en Cristo, el Espíritu de Dios, habita en usted también. Algo que es imposible para la mente y la carne humana. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, esta carne se crucifica ya por medio de la fe, hermano. Y espero que todos los días trate de vivir en fe. Para que aquel que esté muerto ahí también resucite en usted, así como Cristo resucitó, hermano, al tercer día. Va a venir en nosotros un nuevo hombre que debe irse creciendo y pareciendo más cada día a Cristo por medio de nuestras fuerzas, no, por medio del Espíritu de Dios, hermano. La única manera, por medio del Espíritu Santo. Hebreos 10:15, quiero que lo leamos, hermanos. Hebreos 10:15. Y de estas tomo una parte, hermanos, para decirles también que la Escritura enseña que el Espíritu de Dios, hermano, atestigua, nos da testimonio de que somos hijos de Dios a nosotros. Hermano, ¿y cuándo da testimonio el Espíritu de Dios de que nosotros somos hijos de Dios? Cuando le dice, perdona, le hablaste mal. Ahí nos está diciendo, tú no, ya no eres así. No busques esas malas compañías. Ya no pertenece a esos días de andar maldiciendo a la gente. Entonces nos enseña el Señor, ese Espíritu de Dios que vive en nosotros. Los profetas solamente hacían la función y se iban. Y por eso lo buscaba la gente, hermano. Ahora nosotros, todos nosotros tenemos el Espíritu Santo, hermano. Para que por medio de las Escrituras podamos conocer la verdad y el Espíritu le diga, es verdad. Por eso decimos nosotros, amén, gloria a Dios, aleluya. Cuando el Espíritu conoce una gran verdad, dice, aleluya, amén, gloria a Dios, hermano. Recuerdo, hermano, que como yo no nací en iglesia, hermano, y no me enseñaron, ni me educaron, ni me enseñaron doctrinalmente, dice que amén, dice. Y el Espíritu me decía dentro de mí, levanta las manos, adora, alaba a Dios. ¿Quién me estaba? El Espíritu me decía aquí adentro, levanta las manos, di amén. Y yo empecé a investigar qué significa eso. Y así es. Digamos, el Espíritu de Dios guiando, hermano, a toda verdad. Amén. Ahora, mire, quiero que leamos Lucas 7:18. Lucas 7:18. Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía.
Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran: ¿eres tú el Mesías, a quien hemos esperado, o debemos seguir buscando a otro? Este es, hermano, el gran Juan el Bautista, el que de mujer no había nacido uno más grande que él. Juan el Bautista, uno que no hizo milagros, hermano, pero fue el mensajero, el precursor de Cristo. Fue el que le dijo a todos: hey, pongan atención, viene Cristo. A él se le dio la oportunidad y el privilegio de anunciar. Y él dijo: yo no soy digno de desatar las correas. Este precioso evangelio, no soy digno. Él señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Ahora este está preso. Y manda a sus discípulos que le pregunten si es el Mesías. Como que ya no cree lo que un día confesó. Pregunta: ¿por qué tendría Juan el Bautista discípulos? Porque si el Señor es el Cristo esperado, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel encargado de parte del Padre para podernos enseñar la verdad, ¿acaso no tendría que dejarle a sus discípulos a Cristo? Hermano, es que cuando nosotros perseveramos en el error, en una doctrina que no es la de Cristo, vamos a terminar confundidos. Vamos a terminar confundidos. A Juan el Bautista le pasó. Y mandó a preguntar: ¿eres tú o había que esperar a otro? Y el Señor le dijo: si me hubiera preguntado a mí, yo le hubiera dicho: sí, Él es Cristo. Y el Señor lo mandó a referirse a las Escrituras, hermano. Dios, qué gran lección. Él le hubiera dicho: yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Él empieza a decirles algo, hermano, y Él le dice, el 7:20, los 2 discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron: a Juan el Bautista nos envió a preguntarte: ¿eres tú el Mesías, a quien hemos esperado, o debemos seguir buscando a otro? El 21 dice: en ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades. Como quien dice: espérense, voy a hablar con ellos. Empezó a sanar enfermos, a liberar endemoniados. ¿Para qué es el texto que leímos nosotros al principio? A sanar, a vendar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, a proclamar las buenas nuevas. Esa era una señal de lo que venía a ser el Mesías. Una señal de los días de Él. Y Él les dice: ¿qué dicen? Prácticamente le estaba diciendo: ¿qué dicen las Escrituras de mí? ¿Qué dicen? Juan está confundido. Regresa a las Escrituras. Regresa. Y el 22 le dice, el 21 dice: en ese preciso momento sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias, y expulsó espíritus malignos, y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego le dijo a los discípulos de Juan: regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Y es que nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Amén. No podemos. ¿Usted ha visto la gloria de Dios, hermano? Amén. Cuéntela. ¿Ha oído la gloria de Dios? Cuéntela. Cuéntela. Y dice: los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados. Bueno, antes no mirábamos y hoy vemos. Estamos llenos, hermanos, de enfermedad, y Dios nos sigue sanando, hermanos. Amén. Sordos para escuchar el mensaje, y ahora escuchamos su mensaje. Mira, aquí estamos, hermano. Los muertos, le dice, dile a Juan que resucitan. ¿Cuántos muertos no estamos aquí, hermano? Y Dios nos resucitó. Amén. Y dice: y a los pobres se les predica la buena noticia. Así que lo que el Señor le dijo: dile a Juan que busque las Escrituras de nuevo y que me compare con las Escrituras, si realmente soy el Cristo.
ese fue, hermanos, lo que el Señor le dijo. Y muchas veces nosotros cometemos el error de decirle a una persona que cuando una vez me mudé y me cambié de congregación por la palabra, hermanos, me dijo unos jóvenes que estaban a cargo, hermanos, que los discipulaba, y me dijeron: hermano, nosotros nos vamos a ir con ustedes. No, yo me voy con la palabra, porque entendí algo. Si ustedes no los mueve la palabra, no se muevan. Amén. Porque ustedes van a depender de la palabra, no de un hombre. Amén. Entonces nosotros debemos de depender de la palabra. Juan, el Señor les estaba diciendo eso: Juan, depende de la palabra, aférrate a ella. Y con la muerte, hermano, de Juan el Bautista y la aparición de Cristo, se terminaron esos días. ¿Hubo un traslape? Sí, hubo un traslape en esos días, hermano. Pero con la muerte de Juan el Bautista llegó también el fin de esos días, hermanos. Cuando hablan acerca de que no hay más profetas, dicen, Juan fue el último, fue el último de los profetas. Hermano, lo que se hace referencia a eso es que ese fue el último que llevó a señalar a Cristo como Señor y Salvador. De esa manera Él fue el último, hermanos. En Lucas 16:14 habla acerca, hermanos, dice: los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyendo todo eso, se burlaban de Jesús. Hablando en contexto, aquí Jesús les está diciendo: miren, les dice, nadie puede amar a dos señores, porque van a amar a uno y van a aborrecer a otro. Amén. Si ustedes sirven al Señor del dinero, a Mamón, van a aborrecer a Cristo. No podemos amar a dos señores. Y entonces estos fariseos se mofaron, porque amaban ese dinero que tenían ellos de las ofrendas y de los diezmos, hermanos. Entonces les dijo: a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Dice: hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Hasta ese tiempo, la ley y los profetas fueron su guía hasta Juan. Él está diciendo: ahora yo soy su guía. Amén. Por eso habla que Él es el camino, hermanos, la verdad y la vida. Amén. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios, y todo lo que dice, y todos están ansiosos por entrar. Pero eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo, dice, y la tierra desaparezcan, dice, a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Así que, hermanos, es necesario que nosotros reconozcamos la función del antiguo, de los profetas, la función de los profetas de ese tiempo de Cristo. Porque la Escritura dice, para los que si quieren apuntar, en Efesios 2:20, hermanos, si quieren lo vamos a leer, Efesios 2:20. Efesios 2:20. Dice: juntos constituimos una casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal, que es Cristo Jesús mismo. Esto habla acerca de cuando van a construir una casa. Cristo Jesús es la piedra, hermano, Amén. principal. Entonces los apóstoles y los profetas son el fundamento. Pero aquí está hablando de los apóstoles y los profetas de Cristo, no los profetas, hermanos, del Antiguo Testamento. Porque la iglesia está edificada sobre esa revelación de quién es Cristo. Y esa revelación de quién es Cristo la dan los profetas y los apóstoles, no los de este tiempo, hermano.
para que no nos engañen, porque nada tiene que ver los apóstoles y los profetas que Cristo eligió con los de ahora. No tiene nada que ver. Los profetas que ahora están son del Espíritu. Aquí es donde la confusión de muchos, porque si creen, hermano, que son esos profetas que pueden dar un fundamento, van a dar un fundamento diferente al que ya está escrito, y no hay una revelación nueva, no hay un fundamento diferente. De esos apóstoles y profetas, el último que Dios eligió para dar la revelación de Cristo como Señor y Salvador es al apóstol Pablo. Él dijo: de los cuales yo soy el último, como un abortivo. Entonces él es el último de los días del Hijo. Él es el último de ellos. Ahora, la función, hermanos, que tiene ese ministerio profético, es un ministerio que nos debe nosotros de señalar la revelación en las Escrituras y nos debe guiar a ellas. Es muy diferente. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo de confusión terrible. Es un tiempo donde muchos profetas están guiando a mentira y a error a mucha iglesia. A mucha iglesia. La Escritura dice que nosotros no le tengamos temor a un profeta o a una persona que hable un mensaje que vaya contrario a la palabra. Y si habla con la palabra, no puede tampoco esperar algo a cambio, porque debería ser Cristo suficiente. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo dice, hermano? Es que todos los apóstoles y todos los profetas lo enseñaron. Los apóstoles no esperaron recibir nada a cambio y dieron su vida. Entonces, al hacer una persona y de este tiempo y profetizar como en los días del Hijo, y profetiza para su conveniencia propia, está practicando un error. La persona puede estar pensando que ese es el evangelio correcto, y no es ese el evangelio correcto. Muchos hablan acerca de enlace, hermanos, y nos estamos poniendo turbios, ¿verdad? Hermano, las personas piensan que ese es el evangelio correcto. Piensan de que si tienen una bendición y quieren una liberación para sus hijos, tienen que pactar con Dios. Es triste, hermanos, que no sepan de que no hay ninguna ofrenda, ningún acto que el ser humano pueda hacer para comprar el favor de Dios. Amén. Pero estas personas que dicen ser apóstoles y profetas engañan al pueblo diciendo que también su voz es un fundamento para la iglesia. No, no hay otro fundamento, no hay más fundamento. Amén. No hay más palabra profética revelada, ya está revelada allí. Amén. Lo que hace el Espíritu de Dios, entonces, ¿qué es, hermano? Ustedes se acuerdan de una historia que llegó Isaac y empezó a desenterrar los pozos. Los pozos estaban enterrados. El Espíritu de Dios así está desenterrando los pozos que ya están y empezar a traer una frescura en la palabra. Y entonces las personas se empiezan a ver de que el pozo ahí está, nada más que estaba con tierra. Los enemigos los enterraron. Y es eso lo que el Espíritu Santo trae, hermanos. Cuando habla acerca en Efesios que el apóstol, para empezar la carta, él habla de su apostolado, haciendo referencia más adelante de que esos apóstoles están para edificar la iglesia, para enseñarle a la iglesia en cómo debe de caminar. Y dice que es hasta que sea perfeccionada, hermanos. No quiero que lo leamos, lo que está en Efesios 4. Porque esto es necesario, hermanos. Una ocasión llegué a presentarle las Escrituras a un hermano, y este hermano no creía que realmente el Señor todavía tenía profetas y tenía apóstoles.
Pero una cosa es que nosotros no creamos solamente porque nosotros decidimos creer. Otra cosa es que miremos las escrituras allí y decidamos no creer, hermanos. Dice Efesios 4:11, y él mismo, es decir, Cristo en sus días, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Estamos perfectos, hermano? No. Así que los apóstoles, los profetas, los maestros, los pastores, es necesario, hermano. Pero van a ser para perfeccionarlos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, ¿sabe? Lo terrible de hoy en día es que ya no se habla de Cristo, hermano. Esto no lo llena. La cruz es insuficiente para ellos. Hablar de Cristo es, te quedaste en lo básico. Ellos quieren nuevas revelaciones. Y la Escritura nos habla y nos enseña que los maestros deben de enseñarnos a nosotros a caminar en ese camino de perfección que es Cristo, para que lleguemos a esa unidad de la fe. ¿Cómo vamos a llegar a la unidad de la fe si no nos hablan del que hace que seamos uno? Que es Cristo. Amén. El enemigo ha engañado la mente de muchos. A uno que se dice ser apóstol dijo que el pecado del Edén era no dar el diezmo. Pero hermano, eran miles los que dijeron amén. Eran miles. A otro le dijo de que las escrituras que estaban aquí fueron dichas por profetas, pero como los hechos de los apóstoles siguen, él es una voz autorizada para dar nuevas revelaciones. Hermanos, es una doctrina de demonios. Ya la escritura está cerrada. Y todo lo que necesiten nosotros como ovejas ya está escrito y ya está revelado. En conclusión, hermanos, saber estos tiempos en los cuales estamos viviendo y estos días nos da la oportunidad de discernir estos tiempos, de medir nuestro carácter si realmente es conforme al de Cristo. Sí. Es fácil, hermano, yo con el de Elías, hermano. Cualquiera puede hacer una chispita así, ¿verdad? Mecha corta. Pero, hermanos, al ver los días del Hijo del Hombre, nosotros nos damos cuenta, hermano, lo débil que somos, la necesidad que tenemos de Él, de ser sanados, de que nuestros ojos, hermanos, puedan ver esa luz maravillosa, de ya no estar más presos, sino decirle a Él realmente, Señor, gracias porque las cárceles ya fueron abiertas en la cruz del Calvario. La gente que no quiere salir para reconocer a Jesús como Señor y Salvador es lo único que necesitan para salir de ellas. Dice Lucas, y con esto quiero terminar, Lucas 10:23, que fue el texto con que empezamos. Dándose vueltas a sus seguidores, les dijo en privado: afortunados los ojos de los que ven. Porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Ellos quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Muchos murieron, hermano, por ver eso. Mas ahora nosotros tenemos la oportunidad de escuchar esas buenas noticias, ese mensaje de Cristo para salvación y de gozarnos, hermanos, porque ellos no tuvieron al Espíritu. Se habla de muchos y señalamos muchas veces a aquellos que murieron en el desierto desobedeciendo a Dios en el desierto, pero no tenían al Espíritu. Ellos son una muestra, hermano, de la misericordia de Dios.
nosotros también vamos a dar una muestra, ahora con su Espíritu Santo de nosotros, dentro de nosotros, y de desobedeciendo a Dios continuamente, hermanos. Mire la gloria, la benevolencia, la misericordia de Dios. Yo quiero que vea eso, la constancia del Señor en perdón. Esa debería ser nuestro carácter constantemente, hermano. Que no seamos nosotros cortos para perdonar, que aprovechemos de nosotros de ver en Cristo, en los días de Cristo, eso, para que cada día nosotros podamos parecernos más a Él, hermanos. Amén. Quiero orar, hermanos. Padre, Señor, Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor, a poder ver los días de Cristo, Señor. Que Él creció en sabiduría, en gracia y en entendimiento. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdanos también a crecer nosotros en entendimiento, Señor. Ayúdanos a nosotros a parecernos cada día más a Cristo, Señor. Que Él sea, Señor, al que podamos seguir. Que Él sea nuestro ejemplo. Que Él sea el que nos señale, Señor Dios Todopoderoso, esa forma, Señor, de carácter que tenemos dentro y que va en contra, Señor, de ese carácter de Cristo, de perdonar, de amar. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Nosotros no queremos parecernos, Señor, a Elías, a Juan el Bautista, a David. Yo quiero, Señor, que tú seas ese ejemplo, que cada día podamos verte. En el nombre de Jesús, perdona, Señor, este carácter, Señor, que muchas veces, Señor, se llena de ira. Tú nos enseñas, Señor, que, Señor, no pase un día sin pedir perdón. Ayúdanos, Señor, a que el sol, Señor, no se oponga, Señor, sobre nuestra cabeza. Ayúdanos, Señor, a ser perdonadores como tú, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a mantenernos también alerta en medio de estos tiempos tan difíciles, a no ser engañados. Ayúdanos a ser atalayas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.